Robo de las elecciones y las campañas de mentiras. Por temas de impacto, 21 de febrero del 2026. Usted como ciudadano es importante que vea y escuche y analice esta información. Temas de impacto. Despejando la cortina de humo para presentar la verdad, el consejo, la advertencia y la educación. Temas de impacto. Si usted va a votar, más importante es que escuche bien esta información. Y si no va a votar porque no le interesa votar, porque dice que todos son unos ladrones o algo por el estilo, también es obligatorio que usted escuche todo esto que voy a presentar, porque tiene que ver también con usted y lo afecta a usted. Vamos a hacernos una pregunta. ¿A qué es semejante el robo o fraude en unas elecciones para la presidencia de un país? Le voy a volver a repetir porque es bien, para que lo tenga bien clara la pregunta. ¿A qué es semejante el robo o fraude en unas elecciones para la presidencia de un país? Le voy a decir, es semejante a la ocupación nazi que hizo Adolfo Hitler en Polonia y en Francia. Es igual. Cuando ocuparon a Francia, se adueñaron del gobierno, se adueñaron de Francia, impusieron sus leyes, sus obligaciones y el abuso que venía con los nazis. A eso es semejante el robo de unas elecciones o el fraude. ¿Estamos entendiendo claramente la gravedad de este problema? Voy a poner, por ejemplo, Venezuela. En Venezuela es de noticia mundial que se robaron las elecciones descaradamente, vergonzosamente, violando todas las leyes electorales elementales habidas y por haber. ¿Y qué pasó en Venezuela? Ya todo el mundo sabe lo que pasó con Venezuela, que pasaron 2 años y Estados Unidos tuvo que intervenir para sacar al narcodictador de Nicolás Maduro y todas estas personas. Pero es que Colombia no se queda atrás. En Colombia, este reportaje que hicimos el 30 de junio del 2012, Temas de Impacto publicó el fraude electoral que hizo el gobierno actual de Gustavo Petro y sus seguidores. Está la denuncia ahí. ¿Cómo hicieron trampa? Aparte de eso, hay acusaciones que están en curso de dinero que vino del narcotráfico y dinero fraudulento. Que en las elecciones estas de Colombia se violaron la lista que más adelante vamos a ver de prohibiciones y penalidades electorales. Pero ¿qué pasó? ¿Hicieron caso? Bueno, lo que pasó no se sabe. Lo que se sabe es lo que no pasó. ¿Y qué es lo que no pasó? No inculparon a nadie. No investigaron a nadie. No hicieron absolutamente nada. Taparon el asunto. O sea, estamos hablando de que la registraduría, la fiscalía y estas agencias del orden público de la justicia se hicieron de la vista larga. Pero pasó algo también, que un ciudadano llama a un comandante de la policía y le dice al comandante, señor comandante, omitiendo el nombre de ese comandante para no echarle más leña al fuego. Señor comandante, ahora mismo hay un bus lleno de gente
que va para otro municipio a votar. O sea, para eso se llama transhumancia, que es un delito grave. Para que ya sabe, y esta es la dirección donde están. ¿Y qué pasó? Lo que pasó no se sabe, lo que se sabe es lo que no pasó, que no hicieron absolutamente nada. Ahora, en este año 2026, se anuncia con bombos y platillos que va a haber hasta una recompensa de 50 millones de pesos por la captura de algún delito electoral. Bueno, eso dicen. Y que la policía va a estar atenta. Vamos a ver. Como dijo el ciego, dos ciegos por la noche, amaneceré y veremos, con la esperanza de que iban a ver. Pero antes de entrar de lleno en la lista de delitos electorales, donde usted va a estar pendiente, porque tiene que ver con usted, especialmente la iglesia cristiana, oiga eso, agárrese bien. O sea, lo que están encargados de las elecciones es la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil, que está encargada de organizar las elecciones, administrar el censo electoral, realizar el conteo, gestionar la logística de las mesas de votación y el software y el escrutinio. El Consejo Nacional, o sea, estamos hablando de que, y el Consejo Nacional Electoral también organiza también, es un órgano autónomo que controla la actividad electoral, supervisa los partidos, valida los resultados, resuelve reclamaciones, hace parte de la organización electoral junto con la registraduría. Entonces, ¿qué participación tiene la registraduría al día de las elecciones? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene una participación directa y muy activa durante el día de las elecciones en Colombia. Sus funciones principales incluyen, oiga bien, apertura y logística de los puestos de votación, instala mesas y entrega material electoral, tarjetones, urnas, formularios. Garantiza que cada mesa cuente con jurados debidamente designados. Aquí narro un suceso interesante. Oiga bien, una ciudadana recibió la notificación de que fue cancelada su participación en las próximas elecciones y días después llegó la notificación para validar su participación. O sea que le enviaron la cancelación primero y la invitación después. Esto cae bajo sospecha de que de un desorden o fraude o algo pasa que no es bueno en este sistema electoral y todavía no han empezado las elecciones. También coordina los jurados de votación. Los jurados de votación son ciudadanos seleccionados por la registraduría. También se encarga de verificar la identidad de los votantes, entregar tarjetones y también del conteo preliminar de los votos. Ahora vamos a entrar de lleno en algo que usted debe conocer ampliamente y ese es la lista de delitos electorales. Y atento acá a todo ciudadano que está escuchando, porque por lo menos aquí en Colombia es ya como algo folclórico el fraude electoral que se habla abiertamente en las calles, en las casas, en las iglesias, en todos sitios se habla y no pasa nada. Vamos a entrar de lleno en ese detalle. Antes de entrar en detalle de los delitos electorales, le voy a dejar el enlace de la página para que usted vea la ley en su detalle. Pero yo le voy a ir resumiendo. Primero, el artículo 386, perturbación del certamen democrático. Esto es impedir o alterar la votación, el escrutinio o un cabildo abierto mediante engaño o mentira. Ejemplo, decirle a alguien, hay peligro, la guerrilla ataca a los que van a ir a votar, quédate en tu casa, no vayas a votar. Esto conlleva cárcel de 4 a 9 años.
y de 6 a 12 años si incluye violencia. Una multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales vigente. Esto ocurre en la zona de las guerrillas, donde actualmente hay más de 300 municipios controlados por la guerrilla en este año 2026. Segundo, el artículo 387. Constreñimiento al sufragante. Les resumo, esto es amenazar o presionar a un votante para que apoye a un candidato o impida su voto libre. Esto está ocurriendo aquí en Colombia, no es ningún secreto, eso se informa en la área donde está la guerrilla todavía en este año 2026. Se supone que cuando agarren a alguien así, con este delito, son de cárcel de 4 a 9 años y salario de multa de 50 a 200 salarios mínimos de multa. Ahora vamos al tercero, artículo 388, fraude al sufragante. Les resumo, esto es inducir a error al votante para obtener un voto distinto al que quería emitir. Hay personas que le dicen a otra, mira, marca esto, que este es el candidato que tú quieres y es el otro, ¿sabe? Engañándola, confundiéndola. Cuando esto ocurre, es cárcel de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos. Número 4. Artículo 389. Fraude en inscripción de cédula. Les resumo, eso es transhumancia. ¿Y qué es transhumancia? Que yo vivo, por ejemplo, en un sitio y me dicen, mira, cambia tu domicilio para tal municipio porque ahí te vamos a pagar algo y te vamos a beneficiar para que votes allá en ese municipio a favor de tal candidato. O sea que está mintiendo diciendo que vive allá, que eso es su residencia para votar por ese candidato. Y eso es transhumancia. Inclusive, dentro del mismo municipio, si hay una localidad que no corresponde y cambia para que, con una dirección falsa, para que favorecer a un candidato, eso es transhumancia. Y son de 4 a 9 años de cárcel y multa de 50 a 200 salarios mínimos. El quinto, artículo 389A. Elección ilícita de candidato. Les resumo. Esto es ignorar que me deshabilitaron para cargos públicos y me voy a lanzar como candidato porque mi gente me respalda. El hacer esto lleva de 4 a 9 años de cárcel y multa de 200 a 800 salarios mínimos mensuales. El sexto, el artículo 390, corrupción al sufragante. Oiga bien esto, oiga bien esto. Tanto la iglesia cristiana como los amigos. Si viene un candidato y te dice, yo te prometo un puesto de trabajo si me consigue 20 votos, o te dice, yo no vote, vote en blanco, altera esto porque te voy a dar un beneficio, cuando gane te voy a dar una bolsa de cemento, te voy a dar sillas para la iglesia, te voy a tratar de conseguir un trabajito para ti. Si hace esto, el candidato y la persona van juntitos los dos para la cárcel de 4 a 8 años y una multa de 200 a 1000 salarios mínimos mensuales. ¿Usted está entendiendo la gravedad de este asunto? Y póngase usted a pensar, ¿qué propósito tiene ese candidato de pagar dinero para salir electo?
no tiene ningún buen propósito, lo que va es a robar. Y no entendemos eso. Somos tan torpes, nos cegamos por 2 pesos, nos enceguecemos y no entendemos que le estamos vendiendo el alma al diablo haciendo estas cosas deshonestas. El séptimo, el artículo 390A, tráfico de votos. Esto es, les resumo, comprar o vender votos. Eso es tan común aquí en Colombia. Eso se habla abiertamente en las calles, hasta en las iglesias testifican, no, que mira que yo no quise vender el voto, fulano sí lo hizo, que yo no sé qué. Eso es un puro desorden. Yo no he visto a nadie que haya ido a la cárcel por esto, y aquí dice que son de 4 a 9 años de cárcel y 200 a 1000 salarios mínimos mensuales de multa. Esto es un asco, esto es una perversidad. En estas elecciones pasadas, Tema de Impacto pudo ser testigo ocular y auditivo de personas que ofrecen comprar votos a 100,000 pesos colombianos para que vayan a votar a favor del pacto histórico. Yo lo escuché, yo lo vi, no me lo contaron. ¿Y dónde están esa gente? Nada. ¿Alguien lo denunció? Nada. Seguimos con esta maldad. El 9. Artículo 391. Voto fraudulento. Esto es, resumiendo, votar con cédula de otra persona, incluyendo una persona ya fallecida. Esto conlleva cárcel de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos. Sucedió que en unas elecciones de las recientes en Venezuela, un ciudadano vio el nombre de una persona fallecida hacía unos años atrás, muchos años atrás, y esa persona fallecida estaba ahí en la lista de votantes en ese centro de votación. El ciudadano venezolano hizo esa reclamación ahí en el mismo centro de votación diciendo, este hombre está muerto hace muchos años y está aquí votando. Entonces un militar le dijo, usted se calla y no se meta en problemas. Y el hombre, sabiendo cómo es allá la cosa, que matan nada más que por decir menos que eso, se fue. Así, y vamos a seguir viendo la maldad. Seguimos con el 9. Artículo 392. Favorecimiento de voto fraudulento. Les resumo, esto es votar más de una vez o votar con cédula de otra persona. Eso está sucediendo. Que una persona vota y se lleva la cédula de una tía o de quien sea o de cualquier otra persona y también ejerce el voto. ¿Y cómo consiguió la otra cédula? Sabrá Dios cómo. Esto lleva cárcel de 4 a 8 años y de 50 a 200 salarios mínimos mensuales. Vamos al número 10, al artículo 393. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. Les resumo. Esto es, ejemplo. Busca cualquier excusa para entregar los documentos después que pase el conteo de los votos. Déjalos tirados por ahí. Esto es un ejemplo. Esto ha sucedido por lo menos en República Dominicana, se contó de eso, y en otros lugares también, y aquí en Colombia también. Esto lleva cárcel de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos. Número 11. Artículo 394. Alteración de resultados electorales. Les resumo, esto es, cambiar la votación. Por ejemplo, hay 2 votos en esa mesa
y van a escribir asterisco, el número 2, asterisco, para indicar que realmente son 2 votos. Y le dice, no, no hagas eso. Deja el espacio en blanco para añadirle un 0 para que sean 20 votos o añadirle otros 2 ceros para que sean 200 votos, alterando las votaciones. En específico, en Colombia, los candidatos que no alcanzan la cantidad de votos para ganar le llaman los ahogados. Pues los que registran el conteo final le quitan los votos a los que están perdiendo para sumarlo al candidato que pagó dinero o es favorecido por los corruptos. Esto es un secreto a voces. Por lo menos en Barranquilla, que desde hace muchos años esto está ocurriendo. No es un secreto. ¿Usted me está entendiendo que esto no es un secreto? Los votos, de los votos que se están perdiendo el candidato, se lo pasan al que quieren que gane. El que haga esto, tanto el registrador como el candidato, llevan de 4 a 8 años de cárcel y una multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales. Pero la pregunta es, ¿por qué no hay nadie que haya caído preso por eso? ¿Qué pasa? Es que no investigan, no verifican. El fraude es más grande de lo que parece. Número 12, artículo 395. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. Les resumo, esto es que le pagan a unos ciudadanos para retener su cédula o impedir que vayan a votar. O puede ser que esa retención sea bajo algún truco o término delictivo para que esa persona no pueda ir con su cédula a votar. El que haga esto tiene cárcel de 4 a 8 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales. Número 13. Artículo 396. Denegación de inscripción. Les resumo. Es la acción digna de una dictadura que le pone impedimento a una persona para que se inscriba como candidato, le buscan excusas, le dan largas al asunto, se lo hacen bien difícil. Esto sucede comúnmente en países como Cuba, en países dictatoriales como Guinea Ecuatorial y otras dictaduras que muchos conocen. Aquí en Colombia se ha dado un par de casos así, que le ponen dificultad a un candidato que no le simpatiza a los que registran y ahí le ponen su impedimento. Eso conlleva cárcel de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos. Número 14. Artículo 396A. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Bueno, les resumo la conclusión. Esto incluye el dinero recibido de bandas criminales, de guerrilla o personajes de otro país. Ejemplo de claras denuncias que se han hecho contra Gustavo Petro, que eso de probarse si es verdad que recibió 5 millones de dólares para campañas políticas y demás, si eso es verdad, y por lo menos los últimos presidentes de México, esto conlleva cárcel de 4 a 8 años de multa y de 400 a 1.200 salarios mínimos mensuales vigentes. Pero detengámonos acá. Usted está viendo la gravedad de cómo robarse unas elecciones, las consecuencias, la vimos al principio, que es como si fuera una ocupación nazi en Francia, así imponiendo, porque esto es una desgracia lo que ha pasado acá, por lo menos en Colombia, que este presidente, y lo tengo que hablar claro porque es un secreto que todo el mundo lo sabe, un secreto que lo sabe todo el mundo, que con este presidente ha querido poner los homosexuales,
El hombre es homosexual, bisexual, tiene una locura ahí terrible, pero ha querido imponer la enseñanza del homosexualismo. Ha creado instituciones que se llama igualitario para los homosexuales, que es otra cosa. Ahí no incluyen los negros ni los indígenas, no, el asunto son los homosexuales. Ha intervenido en contra de la familia. Terrible, no, esto es un desastre. Por lo tanto, yo sugiero que cualquier presidente y grupo electoral que intervenga en estos fraudes para ganar las elecciones forzosamente es pena de muerte, lo que sugiero. En este caso sería pena de muerte para Gustavo Petro, para Francia Márquez y para la comitiva que se juntó para hacer estos fraudes. En el caso de Venezuela, pena de muerte para Nicolás Maduro, pena de muerte para Diosdado Cabello, pena de muerte para Padrino López, pena de muerte para Daisy Rodríguez y para otros más, y así sucesivamente, y lo mismo en México. Por lo tanto, a la Organización de Estados Americanos aprueben la pena de muerte bajo estas condiciones, porque esto es un asunto de Estado y de la nación americana, de toda la nación americana, donde es como si fuera una ocupación nazi. Así de sencillo. Esta es mi sugerencia. Espero que me hagan caso. El 15, artículo 396b. Violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. Les resumo, para hacerlo bien específico. Hay una publicación que está puesta en el internet del periódico El País que titula Consejo Nacional Electoral halla culpable a la campaña presidencial de Petro por rebasar los topes de financiación. El organismo electoral vota 6-3 para sancionar a los responsables financieros de la candidatura, pero deja por fuera al mandatario. Oh, qué gracioso está esto. O sea, lo que hicieron la trampa, van a la cárcel y el jefe de la trampa no queda en el país de la Fresquilandia, en el país de las maravillas. Esto fue publicado el 27 de noviembre del 2025. Pero lo mismo pasó también en Puerto Rico, que se pasó de los topes, unos gobernadores. Y también en Estados Unidos también pasó lo mismo, que unos personas hasta se declararon culpables y todo eso. Y esto conlleva cárcel de 4 a 8 años e inhabilitado por el doble de la condena de la cárcel. Número 16. Artículo 396c. Omisión de información del aportante. Esto es algo bien común en Colombia, Venezuela y toda América, donde unas personas secretas aportan a la publicidad o dan un dinero por debajo de la mesa, mira que no se enteren, sobornos ocultos, dinero en efectivo, que ya se han fotografiado, hay videos y todo, pero nada, eso no han hecho nada. La justicia está ciega, no quiere ver, o quizá por la misma presión de estos son unos ladrones malditos que me pueden mandar a matar, mejor me quedo callado. Esa es la verdad. El que haga eso, pues de cárcel son de 4 a 8 años y multa de 40 a 1.200 salarios mínimos vigentes mensuales. Pero hay una nota, el salario, la multa máxima es 1.200 salarios mínimos mensuales vigentes, siendo el salario mínimo de 1.700.000 pesos multiplicado por 1.200 da un total de 2.440 millones de pesos colombianos. En dólares equivale a $551.000.
lo que cualquier narcotraficante lo puede pagar sin problema. Eso es una nota interesante. Ya vimos lo que es transhumancia, que es pasarse de un sitio a otro para favorecer a unos candidatos específicos. Pero tenemos aquí que la Policía Nacional para el día de las elecciones dice aquí que teóricamente que brinda seguridad en los puestos de votaciones, para el material, el orden público, prevención y vigilancia de los delitos electorales, presencia activa para disuadir la práctica como compra de votos, transhumancia o constreñimiento, patrullaje y operativos en las zonas de riesgo. Ay, esto es una mentira terrible, por lo menos en las elecciones pasadas, porque ya repitiendo, que un ciudadano llamó a un comandante diciendo en tal lugar hay un bus lleno de gente que va para otro sitio a votar. Y lo que hizo no se sabe, lo que se sabe es lo que no hizo, nada. Y lo que otro que se supone que haga la policía, la captura. Por orden del gobierno, la policía fue facultada para detener a quienes cometan fraude electoral el mismo día de las elecciones. Ejemplo, ya en el 2026 se anunció que la policía debía capturar de inmediato a quienes fueran sorprendidos en votos o participando en trasteo de cédula. Otra cosa que hace la policía, apoyo a la justicia electoral. Traslada a los capturados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y colaboración en la recolección de pruebas y testimonios. También tiene responsabilidad de la canalización de denuncias ciudadanas. Los ciudadanos pueden reportar irregularidades a la policía, que los remite a la Fiscalía y al Consejo Electoral. O sea, estamos hablando del día de las elecciones. Cosa que no hay publicaciones de que eso ha pasado, ni se ha dicho agarramos a tanto, no. Pero este año 2026, el gobierno pone una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de delitos electorales. Alabado, wow, tremendo. Resumiendo el robo de delitos electorales, esto es algo gravísimo, terrible, pero hay algo que no había dicho y se lo voy a decir ahora, y es la campaña de difamación y mentiras y desinformación que hay días antes de las elecciones. En las elecciones pasadas tomaron como gracioso que un experto en tecnología cambió la voz y el argumento del candidato opositor a Gustavo Petro, hablando cosas que son dañinas a su candidatura, y después que perdió, y hasta aplaudieron y premiaron al sinvergüenza que hizo ese fraude, y nada pasó. ¿Lo llevaron a la justicia? No, está en el país de la Fresquilandia, o sea, en el país de las maravillas. Quiere decir que usted, ciudadano que vende votos, que compra votos, que favorece a un político, que está pendiente a que el político le haga un favor después de las elecciones y demás, usted está siendo inmoral, usted está vendiendo la patria, usted está siendo un mendigo miserable que no tiene derecho a protestar cuando estén haciendo las cosas mal. Todo lo que está pasando acá en el país que está mal, y los que vendieron el voto van a tener que taparse la boca, darse contra el piso, rajarse la frente, que bote sangre, diciendo yo soy el culpable porque yo vendí mi voto. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Porque a todo hay solución. Ya vimos la enfermedad y el diagnóstico. Ahora vamos a trabajar en la solución. La solución es que de ahora en adelante usted sea recto, vote a conciencia,
que mire bien el candidato, no creas a la propaganda de los días antes de las elecciones, sino que evalúe cada candidato. Los que crean en Dios, pues órenle a Dios. Los que no crean en Dios, entren en su razonamiento y analicen bien, no se dejen llevar por nadie. Por lo tanto, está en usted el poder y la facultad de cambiar el país.